Bienvenidos a la primera parte de esta serie de 3 videos en la que discutiremos lo que México necesita para lograr alcanzar la prosperidad. A través de la información y el conocimiento que nos brinda la pirámide de Maslow, analizaremos qué está fallando en el país y qué debemos solucionar. Acompáñenme en este recorrido para construir un México mejor. La pirámide de Maslow, desarrollada por el psicólogo Abraham Maslow en la década de 1940, es una teoría fundamental en psicología que organiza las necesidades humanas en 5 niveles jerárquicos. Las fisiológicas como alimento, agua, aire y refugio, seguridad como protección física, emocional y económica, la pertenencia, relaciones sociales y amor, estima, que es el reconocimiento, la autoestima, y número 5, la autorrealización, el desarrollo pleno, la contribución a la sociedad. Según Maslow, las necesidades básicas deben satisfacerse antes de que los individuos puedan aspirar a niveles superiores. En una nación, el gobierno tiene la responsabilidad de crear estas condiciones para que sus ciudadanos asciendan por esta pirámide, asegurando primero la supervivencia y la seguridad, luego fomentando el crecimiento personal y colectivo. Sin embargo, en México en el 2025, bajo la administración de Claudia Sheinbaum y la autoproclamada Cuarta Transformación, el país está atrapado en los niveles más bajos de la pirámide, particularmente en las necesidades fisiológicas de alimentación y salud. La incapacidad para garantizar alimentos suficientes y un sistema de salud funcional refleja un gobierno que está desconectado de las prioridades de su pueblo. Este video es la primera parte de un total de 3 y está estructurado en 10 bloques temáticos que analizan en detalle cómo las políticas de la Cuarta Transformación han fallado en satisfacer estas necesidades fundamentales, utilizando datos reales para exponer la magnitud de la crisis. Por ejemplo, México importa el 40% de sus alimentos básicos como el maíz, un pilar de la dieta nacional que, según la Secretaría de Agricultura, no producimos en cantidades suficientes. En salud, el 50% de la población carece de acceso a servicios médicos adecuados y el 70% de los quirófanos de 99 hospitales no funcionan, según la Secretaría de Salud. Mientras tanto, el gobierno presume una aprobación del 80% para Sheinbaum, pero la baja participación previsible en procesos como el de la elección judicial del 2025, de menos del 10% del padrón, según el INE, revisa un creciente descontento entre la ciudadanía. La crisis alimentaria y sanitaria no solamente compromete la supervivencia, sino que también erosiona la confianza en las instituciones, afectando la seguridad y la estima colectiva. Este video no busca solamente criticar, sino invitar a los mexicanos a reflexionar sobre la urgencia de un cambio estructural en el país. A través de un análisis detallado, vamos a conectar cada problema con la pirámide de Maslow, mostrando cómo el gobierno ha fallado en construir un México en donde los ciudadanos que puedan prosperar más allá de la lucha diaria por sobrevivir lo hagan. Maslow establece en su pirámide que las necesidades fisiológicas como el acceso a alimentos y salud son la base para cualquier desarrollo humano. Sin satisfacer estas necesidades, los ciudadanos no pueden avanzar hacia la seguridad, la pertenencia, la estima o incluso la autorrealización. En México, el gobierno simplemente no logra garantizar estas necesidades básicas, manteniendo a millones en una lucha constante por sobrevivir. En el 2025, México enfrenta una crisis alimentaria y sanitaria sin precedentes. El país dejó de ser autosuficiente en maíz en el 2024, importando el 40% de sus granos básicos, según la Secretaría de Agricultura. En salud, el 50% de los mexicanos en edad de votar simplemente no tienen acceso a servicios médicos adecuados. Y los hospitales carecen de insumos básicos. La Cuarta Transformación ha priorizado proyectos faraónicos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto, el Felipe Ángeles, el AIFA, pero los han priorizado sobre políticas que garanticen alimentos y atención médica. Por ejemplo, mientras se destinan miles de millones de pesos a estas obras de infraestructura, el presupuesto de salud ha disminuido un 15% en total desde el 2019, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación. Esta desconexión con la realidad refleja una falta de compromiso con las necesidades fisiológicas de la población, dejando a los ciudadanos atrapados en la base de la pirámide. La retórica de la autosuficiencia alimentaria, como la frase de Sheinbaum, aquella de sin maíz no hay país,
contrasta con una realidad de una dependencia creciente en importaciones y un sector agrícola debilitado por el crimen organizado y la falta de apoyo gubernamental. En salud, la promesa de un sistema universal como el de Dinamarca ha quedado únicamente en palabras, con clínicas desabastecidas y pacientes que están literalmente abandonados. Las necesidades fisiológicas como el acceso a alimentos suficientes son tan importantes que deben cubrirse sin reparo alguno, ya que sin una dieta adecuada los ciudadanos no pueden satisfacer esta necesidad fundamental, lo que bloquea y ralentiza cualquier progreso hacia niveles superiores de la pirámide. México enfrenta una crisis alimentaria grave. Por primera vez en 3 décadas el país dejó de producir suficiente alimento que es central en la dieta mexicana, según el Consejo Nacional Agropecuario, y el cual siempre habíamos considerado como un regalo de nuestro país hacia el mundo. Es irónico que bajo la Cuarta Transformación ni siquiera podamos producir las cantidades que consumimos. La Secretaría de Agricultura reporta que casi la mitad de los granos básicos son importados y la superficie cultivable ha disminuido un 10% desde 2018 debido al abandono de políticas agrícolas efectivas y la influencia del crimen organizado en zonas rurales. La Cuarta Transformación prometió autosuficiencia alimentaria, pero sus políticas han fallado, y han fallado estrepitosamente. Programas como Sembrando Vida, que destinó miles de millones de pesos a la reforestación y producción agrícola, no ha cumplido con sus objetivos. La Auditoría Superior de la Federación encontró que el 60% de los beneficiarios simplemente no lograron los objetivos de producción y muchos agricultores enfrentan extorsión por parte del crimen organizado que el gobierno simplemente no controla. La falta de inversión en infraestructura agrícola como la captación de aguas de lluvia, sistemas de riego o tecnología moderna ha dejado al sector vulnerable y lo dejó vulnerable al cambio climático, a la inseguridad. Mientras que Sheinbaum repite su frase esa de sin maíz no hay país, la realidad es que México depende de las importaciones de Estados Unidos y otros países, lo que encarece los alimentos y limita el acceso de las familias más pobres. Esta crisis alimentaria no solamente compromete la supervivencia, sino que también genera inseguridad económica, afectando el segundo nivel de la pirámide. La incapacidad del gobierno para revertir esta tendencia refleja una negligencia absoluta que mantiene a millones de mexicanos luchando día con día por satisfacer sus necesidades más básicas. Todos sabemos que la alimentación adecuada es esencial para las necesidades fisiológicas. Cuando los precios de los alimentos se disparan, los ciudadanos no pueden cubrir esta necesidad, quedando atrapados en la parte baja de la pirámide. La inflación alcanzó el 8% en 2024, aunque en algunas zonas del país llegó a ser el 30% en algunos productos en específico. Según el Banco de México, encareciendo alimentos básicos, tales como el maíz, el frijol y el arroz. Según el Coneval, el 40% de la población vive en pobreza y no puede costear una canasta básica como está establecida por el gobierno, lo que obviamente limita el acceso a una dieta nutritiva. La Cuarta Transformación no ha implementado ninguna política efectiva para controlar la inflación o apoyar siquiera a los productores agrícolas. En lugar de fortalecer el sector primario, el gobierno ha desviado recursos a estos proyectos como el aeropuerto, ¿no? Que no generan beneficios inmediatos para la población, de hecho no generan beneficios. La falta de subsidios para pequeños agricultores y la dependencia de importaciones han exacerbado el aumento de precios. Por ejemplo, el precio del maíz ha subido un 20% en los últimos 2 años, según el INEGI, afectando especialmente a las comunidades rurales e indígenas que dependen de este cultivo. Esta situación no solamente compromete las necesidades fisiológicas, sino que también genera inseguridad económica, afectando, obviamente, el segundo nivel de la pirámide. La retórica de la Cuarta Transformación sobre la soberanía alimentaria es vacía cuando millones de familias no pueden comprar alimentos básicos, lo que refleja un abandono que parece adrede entre las promesas del gobierno y la realidad de los ciudadanos. La proteína animal es un componente clave al alimentarnos, ya que una dieta equilibrada es esencial para la supervivencia. La escasez de carne afecta la nutrición básica, manteniendo a los ciudadanos en el primer nivel de la pirámide. Una plaga de gusano barrenador reportada por la Secretaría de Agricultura tan solo en el 2024 ha diezmado la producción ganadera en un 15%, aumentando los precios de la carne y limitando el acceso a proteínas para las familias mexicanas. La respuesta del gobierno ha sido lenta e ineficaz, cuando no nula.
La falta de programas sanitarios y robustos y la burocracia han permitido que la plaga se extienda, afectando regiones ganaderas clave como Sonora, Coahuila, Chihuahua, que el día de hoy simplemente no pueden exportar sus cabezas de ganado a los Estados Unidos por una restricción que hasta el momento es temporal. En lugar de invertir en medidas preventivas como campañas de vacunación o control de plagas, la Cuarta Transformación sigue priorizando estos proyectos de infraestructura que simplemente no abordan las necesidades inmediatas que tenemos. El presupuesto para sanidad animal se redujo un 10% en 2024, según la Auditoría Superior de la Federación, mientras se destinaban recursos al Tren Maya, que no ha hecho otra cosa más que destruir el ambiente, ni redituado ni tantito de lo que se esperaba, y que todavía sigue perdiendo recursos como si fuéramos ricos. Esto ha encarecido la carne, un alimento esencial para millones, especialmente para las familias de bajos ingresos, que ya están enfrentando dificultades para comprar estos alimentos básicos y que están viendo afectada su ingesta mínima necesaria. La crisis ganadera que no está siendo atendida por el gobierno no solamente compromete la nutrición, sino que también afecta la seguridad económica, ya que los ganaderos enfrentan pérdidas y los consumidores pagan precios más altos. Este fallo del gobierno refleja la incapacidad que tienen para entender y proteger a los ciudadanos para que puedan cumplir con los requisitos de la base de la pirámide de Maslow. Mientras que tampoco tienen un acceso a una dieta adecuada, ¿no? La producción agrícola es fundamental en México para satisfacer las necesidades fisiológicas de alimentación, ya que garantiza el acceso a ellos. Sin un sector agrícola fuerte, los ciudadanos no pueden cumplir esta necesidad. Sembrando Vida, que es un programa insignia de la Cuarta Transformación, prometía impulsar la producción rural y la reforestación, pero ha fallado. La Auditoría Superior de la Federación reportó en 2024 que el 60% de los beneficiarios no alcanzaron a cumplir con los objetivos de producción agrícola. Y sabemos, por información recopilada por la Guardia Nacional y policías locales y estatales, que el crimen organizado extorsiona a los participantes en regiones como Guerrero y Michoacán. La Cuarta Transformación ha manejado Sembrando Vida con muy poca transparencia y menor supervisión todavía, favoreciendo la corrupción dentro del sistema administrativo. Los recursos destinados al programa, que superan los 100,000 millones de pesos desde el 2019, no se han traducido en un aumento de la producción agrícola. La falta de apoyo técnico, la inseguridad en las zonas rurales, todo esto ha limitado los resultados. Además, el crimen organizado, que el gobierno no ha querido enfrentar de manera efectiva, obliga a muchos agricultores a pagar cuotas por cada kilo producido, empacado y transportado, reduciendo así la capacidad de inversión en sus cultivos. Esto, claro, que contribuye a la dependencia de importaciones, con el 40% de los granos básicos provenientes del extranjero. La incapacidad gubernamental para fortalecer el campo mexicano y al mismo tiempo deteriorarlo refleja un fallo en garantizar las necesidades fisiológicas, manteniendo a millones de mexicanos sin poder salir del primer nivel de la pirámide. La retórica de la 4T sobre la soberanía alimentaria es contradictoria, al menos cuando los resultados muestran un sector agrícola debilitado y un país que es incapaz de alimentarse por sí mismo. La salud es una necesidad que se puede encontrar tanto en el primer nivel como en el segundo de la pirámide. Es una necesidad fisiológica y de seguridad al mismo tiempo. Sin acceso a atención médica adecuada, los ciudadanos no pueden sobrevivir ni sentirse protegidos, lo que les impide escalar en los niveles de la pirámide de Maslow. El sistema de salud mexicano está colapsado, según el Coneval. El 50% de la población en edad de votar no tiene acceso a servicios médicos adecuados. Además, hay 99 hospitales cuyos quirófanos no funcionan y las clínicas carecen de estos medicamentos básicos por la destrucción del sistema consolidado de compras. Analgésicos, antibióticos, según la Secretaría de Salud, es difícil encontrarlos en las farmacias del sistema. ¿Por qué? No hay. La 4T ha prometido un sistema de salud universal como el de Dinamarca, pero los resultados son desastrosos. La eliminación del Seguro Popular y la creación del INSABI, seguido por el IMSS Bienestar, han generado confusión y desabasto. Tan solo la semana pasada, los gobernadores de los estados que utilizan el IMSS Bienestar han denunciado que las medicinas no llegan a las clínicas y que el presupuesto de salud se ha reducido desde el 2019, mientras se destinan miles de millones de pesos a proyectos que son una oda al ego del peor expresidente de la historia reciente de México. Esta priorización de obras faraónicas
sobre la salud refleja la falta de compromiso de la Cuarta Transformación con las necesidades de Claudia Sheinbaum con el pueblo. Todas estas necesidades son básicas en los mexicanos. Tenemos pacientes con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión que enfrentan esperas de meses por tratamientos poniendo en riesgo sus vidas. La crisis sanitaria también genera inseguridad, ya que los ciudadanos no se sienten protegidos por el Estado. El acceso a medicamentos es esencial, porque la salud depende del tratamiento oportuno. Sin medicamentos, es imposible mantener el bienestar físico. La megafarmacia, anunciada como la panacea de la solución de las soluciones a toda la escasez de medicamentos, ha sido un fracaso rotundo. Con un costo adicional de 4,000 millones de pesos en el 2025, simplemente no ha logrado abastecer a los pacientes. Casos como el de la abuelita, de la sobrina de Gerardo Fernández Noroña, quien lleva meses sin recibir sus medicamentos, son comunes en todo el país y no son privativos de una región en particular. La megafarmacia puede ser usada como un ejemplo de las promesas inútiles de la Cuarta Transformación. La falta de planeación y logística ha dejado a millones de pacientes sin acceso a tratamientos esenciales. Los gobernadores han reportado que las medicinas no les llegan y la Auditoría Superior de la Federación ha señalado irregularidades en la gestión del proyecto. En lugar de invertir en una distribución eficiente, el gobierno ha gastado recursos en publicidad para promover la megafarmacia como tal, mientras que los ciudadanos terminan sufriendo las consecuencias. Esto obviamente que compromete la salud de la población y le impide ascender todavía más alto en la pirámide sin posibilidad de avanzar hacia los siguientes niveles superiores. Un sistema de salud que esté bien financiado, moderno, es crucial para las necesidades fisiológicas y de seguridad. Sin inversión adecuada, los ciudadanos no pueden acceder a atención médica ni sentirse seguros. El presupuesto de salud ha disminuido casi 20% desde el 2019, mientras que se destinan miles de millones a otros proyectos. Hay hospitales que carecen de los insumos básicos, como sábanas, equipo de esterilización y servicios de laboratorio. Pero, desde el gobierno se han priorizado todas estas obras de infraestructura que benefician a pocos sobre la salud de millones. Esta decisión refleja una falta de visión para abordar las necesidades más urgentes. Por ejemplo, el Tren Maya, con un costo de más de $500 millones, no ha generado los beneficios económicos prometidos, mientras que hay hospitales públicos que no pueden realizar cirugías por falta de equipo. La reducción del presupuesto de salud ha dejado a clínicas rurales y urbanas en condiciones deplorables, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables. Esta negligencia no solamente compromete la supervivencia, sino que también erosiona la confianza en el gobierno, afectando la seguridad y la estima colectiva de los conciudadanos. La disponibilidad de insumos médicos es esencial para las necesidades fisiológicas, ya que los hospitales deben estar equipados para salvar vidas. Hospitales públicos reportan carencias de salud, de sábanas, equipo de esterilización, de rayos X, de estos cascos de oxígeno, laboratorios clínicos, medicamentos básicos según la Secretaría de Salud. En muchos de estos casos los pacientes deben comprar sus propios insumos, lo que es inalcanzable para ese sector de la población en pobreza que requiere de los servicios de este sistema de salud nacional. La falta de inversión en infraestructura hospitalaria y la mala gestión del sistema han dejado a los ciudadanos sin acceso a atención adecuada. Morena no ha implementado un plan que sea efectivo para abastecer estos hospitales y la burocracia ha retrasado la entrega de los insumos. Por ejemplo, en hospitales de Chiapas y Oaxaca, los quirófanos están inactivos por falta de equipo de esterilización, poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Esta crisis sanitaria refleja un fallo en garantizar las necesidades fisiológicas, manteniendo a los mexicanos en la base de la pirámide y generando inseguridad, ya que no pueden confiar en el sistema de salud que tenemos. La falta de acceso a la alimentación y la salud es tan grande que no solamente afecta las necesidades fisiológicas, sino también la seguridad y la estima, ya que los ciudadanos se sienten desprotegidos y desvalorizados por un gobierno que no atiende sus necesidades básicas. La crisis alimentaria y sanitaria generan desesperanza, con el 70% de la población percibiendo la inseguridad, la incapacidad para comprar alimentos o recibir atención médica adecuada, refuerza la sensación de abandono. Morena ha fallado estrepitosamente en crear un entorno en donde los ciudadanos se sientan seguros y valorados.
La falta de alimentos y medicinas combinada con el desvío de recursos a proyectos, pues, de los proyectos que ya conocemos como el AIFA, el Tren Maya, refleja una priorización de la imagen política sobre el bienestar. La retórica de Sheinbaum, aunque presume logros, mientras ignora el descontento, erosiona la confianza en las instituciones. Y esto no solamente afecta a la supervivencia, sino que también limita la cohesión social y la autoestima colectiva, impidiendo de esa manera que los mexicanos avancen hacia la pertenencia o la autorrealización en niveles superiores de la pirámide. México en el 2025 está atrapado en la base de la pirámide de Maslow, incapaz de satisfacer las necesidades fisiológicas de alimentación y salud, lo que está bloqueando el progreso hacia la seguridad, la pertenencia, la estima y la autorrealización. La crisis alimentaria, con una dependencia del 40% en importaciones de granos básicos y una plaga ganadera que reduce la producción de carne, refleja el abandono del sector agrícola. Programas como Sembrando Vida han fracasado con un 60% de beneficiarios sin resultados, según la Auditoría Superior de la Federación, mientras que el crimen organizado extorsiona a los productores. En salud, el sistema está colapsado. El 50% de la población no tiene acceso a servicios médicos. El 70% de los quirófanos de algunos hospitales no funcionan. Y la megafarmacia, con el costo extra de 4,000 millones de pesos, no ha podido resolver el desabasto. La reducción del presupuesto de salud en más de 20% desde el 2019 para financiar obras como las del Tren Maya evidencian una priorización equivocada. Estos fracasos no solamente comprometen la supervivencia, sino que generan inseguridad y desconfianza, afectando los niveles superiores de la pirámide. La retórica de la Cuarta Transformación, que presume una aprobación del 80% para Sheinbaum, choca con la realidad de una participación electoral menor al 10% y un descontento que es creciente. Este video es un llamado urgente a los ciudadanos y al gobierno. México necesita políticas que prioricen la alimentación y la salud, que inviertan en el bienestar colectivo y construyan un país donde todos puedan aprender a subir en la pirámide de Maslow, desde la supervivencia hasta la realización plena.